Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Continuamos con el tema ancestro común. Vamos a ver hoy la segunda clase y vamos a recuperar algunos de los conceptos que trabajamos en la anterior clase y que ustedes mismos fueron enviándome a través de sus respuestas. Para empezar tenemos de nuevo acá una ilustración, un dibujo de un tigre dientes de sable. Todos conocemos por las películas, por el internet, por las imágenes, pero sepan que este fue un gran felino que existió en América del Sur y América del Norte, y se encuentran sus restos y sus huesos y demás. Yo les preguntaba a quién se parece y ustedes me contestaron a los tigres, pumas o leones actuales. Si vemos estas dos imágenes podemos ver que realmente se parecen en la forma del cuerpo, tal vez probablemente en el caminar también. Sabemos que estos animales eran cazadores, eran depredadores, lo mismo que los leones actuales. Y también probablemente la forma de los dientes, ¿sí? Si bien el tamaño cambia en comparación con felinos actuales, esos dientes en punta, ese tipo de mandíbula tan característica que está muy relacionada también con lo que comen, ¿no? Claramente son carnívoros. También hablamos un poquito de esto, aunque ustedes no lo crean y muchos me pusieron que era un ave. Esta no es un ave, es un dinosaurio. Es uno de los últimos dinosaurios que evolucionaron, de los últimos que aparecieron previo a la extinción, a lo que trabajamos también en las anteriores clases cuando cayó el meteorito. Y se cree que a partir de este descienden algunas de las especies de aves actuales. Y eso nos podemos dar cuenta porque sus patas son similares, tienen 3 o 4 dedos, como las aves actuales. La forma, la disposición de esos dedos con uñas es muy similar. También los huesos, cuando se analizan los huesos del Archaeopteryx, este dinosaurio que parece ser un ave pero que todavía no lo es, cuando se analizan los huesos de este dinosaurio y de un ave actual, se ven que los huesos del brazo o del ala, como quieran llamarlo, también son muy similares. Es más, cuando vemos los esqueletos completos de esta especie y de un ave actual, vemos ahí en esa imagen que hay muchas similitudes. Entonces, si uno quiere pensar en un ancestro de un ave, pensaría tal vez en este animal que tenía patas similares, tenía una forma de cuerpo similar y la forma de los brazos o alas también era parecido. Si retomamos esta idea que también trabajamos en una clase previa, acá vemos a todas las especies actuales de animales, plantas, hongos y organismos unicelulares, y también bacterias y moneras. Y esta idea, esta ramificación, este concepto que vemos, este árbol que se va formando, que viene desde abajo y de a poquito se va ramificando y llega a toda esta inmensidad de distintos organismos, piensen que todo esto viene de la primer célula, otro concepto que venimos trabajando ya hace varias actividades. Esta primer célula, que es el primer organismo vivo del planeta, el primer organismo que cumple con las características del ser vivo, ¿sí? Se reproducía, se nutría, era sensible al medio, mantenía su medio estable, etc. Este primer ser vivo del planeta evoluciona con los millones de años, ¿sí? A través de millones y millones de años, va evolucionando, y a partir de él todos los seres vivos del planeta fueron surgiendo, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? ¿Qué es esto del ancestro común? ¿Qué dice esta teoría? Ancestro común sería el término que usamos para referirnos al ser vivo o a la especie del cual descienden dos o más especies distintas, o el ser vivo del cual descienden dos o más seres vivos, ¿sí? Dentro de una misma especie también podemos hablar de un ancestro común. Muchas veces este ancestro ya está extinto, pero comparte características, y esto es muy importante. El ancestro de una especie o de un ser vivo comparte características con el individuo o la especie actual. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo analizar estas especies actuales, ¿sí? De simios, o un gorila y ver qué características tiene, o un chimpancé. Y cuando vemos las características que tienen estos organismos actuales, podemos imaginarnos o pensar
cómo fueron sus ancestros, ¿sí? Y si empezamos a pensar en el ancestro de todos estos, nos topamos tal vez con el ancestro de nuestra propia especie. La imagen que apareció es una ilustración que representa a una especie de homínido, un precursor, una especie previa al ser humano actual, al Homo sapiens. Tal vez ustedes estudiaron algo de esto en otras materias, en geografía, cuando hablaron del paleolítico, del neolítico, los primeros homínidos, hasta el Opithecus, hombre de Cromañón, el Neandertal. Los hombres de Neandertal son la especie que más cercana tenemos nosotros, la especie de la cual somos directamente sus descendientes, ¿sí? Evolutivamente hablando. Entonces fíjense que a lo mejor cuando yo veo todas estas imágenes, no me parece tan raro pensar que ese humano primitivo que apareció en la imagen desciende del mismo ancestro del cual descienden los otros simios, chimpancés, primates, etcétera, que estamos viendo en la pantalla. Bueno, ¿cómo podemos llevar toda esta información a un caso más práctico? Ahí tengo 3 especies de aves comunes acá en Argentina, el tero común, el halconcito colorado y el picaflor. Y si yo los analizo en detalle, puedo tratar de imaginarme, pensar cómo era el ave, el ancestro primitivo del que por lo menos estas 3 especies provienen. No todas las aves en general, pero estas 3 especies puede ser que provengan de un mismo ancestro y yo me puedo imaginar o tratar de razonar cómo podría ser ese ancestro que desconozco claramente. Para empezar tengo que buscar características que sean comunes a los 3, al tero, al halconcito y al picaflor. Y lo primero que a mí me viene a la mente es el pico. Si estas 3 especies tienen pico, su antecesor también tendría que haberlo tenido. Mírenle las patas. Todas tienen patas con 3 dedos. En el picaflor no se ve en la imagen, pero créanme que son patas con 3 dedos, muy común en la mayoría de las aves. También tienen un par de alas, de distinto tamaño, adaptadas para distintas formas de vuelo y demás. Es más, ustedes saben que algunas aves no vuelan y me lo comentaron en las tareas, en las actividades que fueron entregando. Y por último, seguramente tenía plumas, porque todas las aves tienen plumas. Si todas las aves tienen plumas, su antecesor también tiene que haber tenido plumas. Un último detalle, fíjense el pico. Si bien los 3 tienen pico, los 3 picos son distintos y están muy relacionados con la alimentación que tiene cada uno, ¿sí? El tero a lo mejor come semillas y cosas que están, pequeños animales que están enterrados y demás, entonces ese pico largo le sirve para escarbar. El halconcito es un predador, mata pequeños mamíferos o pequeños reptiles o anfibios y los devora, entonces ese pico duro y pequeño le sirve para escarbar la comida. Y el picaflor obtiene parte de su alimentación del néctar de las flores, entonces necesita un pico alargado y finito que pueda meter en las flores y extraer así el alimento. Piensen que nosotros también podemos hablar de nuestros propios ancestros. Esta es mi familia, ¿sí? Entonces yo me puedo preguntar, ¿y cómo es el ancestro de mi familia? ¿Quién es? ¿Qué les parece que es el ancestro de ustedes mismos? ¿Sí? ¿Cómo era? ¿Compartía algunas características con ustedes o con sus parientes cercanos? Si vemos a otros integrantes de mi familia, pueden notar de que muchos tenemos una nariz parecida. Entonces, si yo quiero remontarme en mi propio árbol genealógico, en mi propia historia evolutiva, yo provengo de algún ancestro que probablemente haya tenido esa nariz. Y lo mismo los invito a hacer ustedes, ¿sí? A ver cómo eran sus ancestros, qué características tienen. Probablemente ustedes los conozcan a muchos de ellos y tal vez ancestros más antiguos ya no los conozcamos, pero bueno, tal vez algún bisabuelo que ya falleció o demás. Pero los invito a pensar esto, para poder darle más sentido a este tema, piensen cómo son sus propios ancestros. Y ahí está la pregunta, ¿cómo son sus ancestros directos? ¿Sí? ¿Se parecen a ustedes en qué? Y si lo llevamos al reino animal, ¿cómo habrá sido, por ejemplo, el ancestro de los tiburones actuales? ¿Sí? O de los perros actuales, de los caninos, ¿sí? Sepan que caninos podemos tener perros, lobos, coyotes, zorros. ¿Cómo habrá sido? Para poder imaginarnos y tratar de adelantarnos y de razonar cómo es
el ancestro de un grupo de seres vivos, tenemos que conocer a los seres vivos actuales, ver qué características comparten, qué características tienen, y así vamos a poder imaginarnos a sus ancestros. Nos vemos la próxima clase, cuídense mucho y espero que estén bien. Un abrazo.